Bueno, hemos visto ya en la primera hora lo que sería programación modular o una introducción a programación modular en C. Y en esta segunda hora nos vamos a centrar en otro gran tópico de la asignatura, que es el de los tipos abstractos de datos. Vosotros habéis manejado ya programas, habéis escrito programas en C utilizando tipos de datos, entero, char, ¿eh? Pero los programas que hemos hecho hasta ahora también es verdad que son bastante pequeñitos. Cuando uno va a enfrentarse a un problema muy grande, es bueno contar con herramientas potentes. Y las herramientas que tenemos ahora mismo no son muy potentes, son bastante básicas y bastante simples. Entonces, si te dicen, haz un programa que haga la suma de los primeros 100 números naturales, pues con la herramienta entero, con el tipo entero, tengo bastante. Si te dicen, cuenta las vocales que hay en un texto, pues con char tengo bastante. Y me representa muy bien el problema, me representa muy bien los datos del problema. Pero si te dicen, haz un simulador de coches, pues con enteros y caracteres ya me cuesta trabajo, con números reales me cuesta trabajo ver la relación que hay entre eso y un coche, una rueda, el motor, la carretera, que es lo que necesito para hacer un simulador de coche. Entonces lo que necesito es subir un escalón más de niveles de abstracción. Necesito poder acercarme más al problema, al dominio del problema. Me gustaría tener variables de tipo coche y variables de tipo carretera o circuito, ¿vale? Para poder tener variables de ese tipo tiene que existir el tipo, pero en el lenguaje de programación, en cualquier lenguaje de programación, no va a venir el tipo coche hecho. Vienen los tipos simples. Entonces, los tipos abstractos de datos lo que nos va a permitir es crear nuestros propios tipos de datos en nuestros programas para poder hacer que el programa se parezca lo más posible, el lenguaje del programa se parezca lo más posible al dominio del problema que estoy tratando de resolver y de esta manera hacer que sea menos complejo, ¿vale? Entonces, en tipos abstractos de datos empezamos con la idea de abstracción, que esto ya lo hemos contado varias veces, que es la abstracción, ¿no? Pues quedarte con la parte importante, de verdad, con lo esencial de lo que estás intentando entender, utilizar o modelar. Y descartar todo lo demás, todo lo que sea superfluo. Si habéis visto algún cuadro abstracto, pues veréis que son muy básicos y para representar una persona, pues representan la esencia de la persona solamente, ¿no? Según como la vea el pintor en ese caso. Entonces, la abstracción nos va a permitir siempre ir subiendo niveles para enfrentarnos a problemas más complejos. Por ejemplo, la abstracción de control, esa ya la habéis visto, porque estáis viendo cómo en ensamblador, para hacer un bucle, tenéis que empezar a guardar en la pila los registros que estabais usando antes del bucle, empezar a comprobar la condición y poner un salto a una etiqueta que está en una dirección de memoria, ¿vale? Todo eso es muy complicado y estáis utilizando muy pocas instrucciones de control, que son la de salto, y básicamente ya está. Pero yo lo que quiero es hacer un bucle de 100 repeticiones, pues para eso están las abstracciones de control, el bucle for, el bucle while. Son abstracciones de control que te ocultan los detalles del ensamblador. Las abstracciones funcionales, ¿cuáles son? Pues yo tengo un trozo de código que hace ciertas operaciones y me doy cuenta que lo uso muy a menudo. Pues cojo y lo saco fuera y le doy nombre. Y al darle nombre me olvido de cómo está hecho. Lo uso, invoco la función. Eso sería abstracción funcional. Pues con la abstracción de datos es algo parecido. Yo voy a poder definir y crear mis propios tipos de datos para luego poder declarar variables de esos tipos de datos y usarlas en mis programas de forma lo más adecuada posible en función del contexto del problema que esté resolviendo, claro. Supongo que veis claro que no es lo mismo hacer un tipo de dato coche para un simulador de coches que hacer un tipo de dato coche para una aplicación que calcule el consumo medio de los diferentes vehículos, ¿no? Ahí necesitaré saber modelos y marcas y consumos, mientras que en un simulador de coche, un coche lo que tendrá que tener será su posición, su velocidad, su peso, ¿no? Entonces depende mucho del contexto en el que estemos.
¿Qué es un tipo abstracto de datos entonces? Es, según el contexto en el que estemos, un conjunto de valores posibles y una serie de operaciones que yo puedo aplicar a esos valores. ¿Vale? Esto, que lo veréis más en detalle en segundo, es una definición muy matemática y encaja muy bien con tipos de datos matemáticos, como conjunto, por ejemplo. ¿Vale? Pero también nos sirve para otros tipos de datos más terrenales, ¿no? Más básicos de programar del día a día. Entonces, lo que tenemos que entender por un tipo de abstracto de datos es que tiene dos partes principales. Una va a ser la parte pública o especificación y la otra va a ser la parte privada o implementación. La especificación nos va a definir el nombre del tipo de dato que estamos creando. Coche, ¿vale? Ese será el nombre. Nos va a definir el dominio de valores posibles. Los coches, si estoy en el simulador, pues como máximo tendrán 5 metros de largo y 2 de ancho y pesarán 2000 kilos como máximo. Y nunca podrán pesar negativo, ni medir negativo. Eso te está limitando cuáles son los posibles valores del tipo de dato coche, ¿vale? Es el dominio de valores. Y un conjunto de operaciones, ¿vale? Que llamamos interfaz público. Son las operaciones que yo puedo hacer con los datos de ese tipo. ¿Qué operaciones podría yo querer hacer con una variable de tipo coche en el simulador? Acelerar, frenar, girar, ¿vale? Poco más. Ponerlo en marcha y apagarlo. Pues esa sería mi conjunto de operaciones, el interfaz de operaciones de mi tipo de datos coche. Y es lo que vendría definido en la parte pública, en la especificación. Claro, ese conjunto de operaciones necesita ir acompañado de su semántica, es decir, de qué es lo que hace de verdad cada operación. Cuando yo digo operación gira, ¿qué gira? ¿Gira el coche entero o giran las ruedas de delante? Giran las ruedas de delante. ¿Con cuánto ángulo? Máximo tanto, mínimo tanto. ¿Puedo girarla en menos 300 grados? No. Pues eso probablemente sea una condición previa que yo tenga que cumplir antes de ejecutar la función. Y es lo que llamaremos precondición. ¿Qué pasa cuando ya se ha ejecutado la función gira? Que las ruedas delanteras del vehículo están giradas ese número de grados. Eso es el efecto que ha producido la operación. Pues para definir todas las operaciones tendremos que tener precondiciones y efectos para cada una. ¿Vale? Con esto tendríamos definido el tipo abstracto de datos. ¿Vale? Pero es importante que os quede claro que esa definición, la especificación, es independiente de cómo implementemos luego el tipo abstracto de datos. Porque lo que acabamos de hacer, la especificación es un papel, es un documento que dice conceptualmente cómo es, ¿vale? ¿Qué es ese tipo abstracto de datos? ¿Qué hace? Pero no dice cómo hacemos esto. ¿Cómo represento yo un coche internamente? Si yo esto lo voy a implementar en C, ¿cómo represento un coche? Un coche quizás sea un ejemplo muy complicado, pero acabamos de hacer un módulo para trabajar con números naturales. ¿Cómo hemos decidido representar un número natural? Con un entero. Me daba igual que tuviera signo o no, yo gestionaba mis operaciones de modo que el signo nunca era negativo. He decidido representar el concepto de natural con un entero. ¿Cómo representaré un coche? Pues probablemente necesite saber su posición, su velocidad, su peso. Y para su posición, ¿qué necesitaré? 2 o 3 coordenadas, depende en qué escenario esté. ¿Vale? Pero esto ya son detalles de implementación. ¿Me entendéis? ¿Esas coordenadas serán enteros o serán números reales? Ahí ya nos vamos acercando cada vez más a los tipos simples que ya existen o a otros tipos que ya hayamos creado nosotros, como el tipo vector, por ejemplo. El tipo vector no existe.
pero lo podríamos crear nosotros y utilizar para desarrollar otros tipos más complejos como coche. ¿Bien? Entonces, la especificación es independiente de la implementación del tipo abstracto de datos. Se hace una especificación y podemos hacer múltiples implementaciones, porque se pueden hacer implementaciones diferentes siempre que esas implementaciones cumplan con la especificación, es decir, sean capaces de proporcionar ese tipo, ese conjunto de operaciones y esa semántica para cada operación, la que viene descrita, todo lo que viene descrito en la especificación. Y además nuestra implementación, para que sea correcta, debe garantizar estas dos cosas que pone aquí: la privacidad de la representación y la protección de los datos. ¿Qué significa esto? La privacidad de la representación. Hemos dicho que la implementación la podemos hacer como queramos, siempre que cumplamos la especificación. Y una de las cosas que tenemos que hacer es ser capaces de representar el tipo abstracto de datos de alguna manera. ¿Cómo? Pues combinando otros tipos que ya existan. Mediante la combinación de otros tipos que ya existan, yo generaré un nuevo tipo. ¿Veis que en C esto va a ser una estructura? Una estructura es lo que me permite en C combinar otros tipos en uno solo. Pues yo crearé una estructura en la que combinaré otros tipos que ya existan y crearé así un nuevo tipo. Esa será mi representación, ¿vale? Pero la representación debe ser privada. Privada en el sentido de que quien use el tipo abstracto de datos no debe conocer cómo está representado internamente. ¿Por qué? Porque la especificación es independiente de la implementación. Y yo, que soy el usuario del tipo abstracto de datos, solo conozco la parte pública, que es la especificación. Tú me dices cómo se llama el tipo y yo declaro variables de ese tipo. Me dices qué operaciones puedo hacer y yo ejecuto las operaciones. Pero no tengo ni idea de cómo se está representando internamente el tipo, ni qué hace el código de las operaciones por dentro. Yo sé cuál es su efecto y las precondiciones que debo cumplir para utilizar las operaciones, pero no sé cómo está hecho. ¿Veis que estamos separando el qué hace del cómo se hace? ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo. Vosotros manejáis los enteros en C y declaráis variables de tipo entero y sumáis dos enteros poniendo el más y los restáis con el menos. Pero eso por dentro a muy bajo nivel, ¿cómo se hace? Lo habéis visto en fundamentos de computadores o en un ETC, ¿vale? Con complemento 1, complemento 2, depende. Eso lo podemos estudiar, pero una vez que está cerrado, como programadores que somos, ya nos da igual. Yo tengo enteros y los sumo y los resto. Y me da igual cómo estén representados internamente. No lo sé y no debo saberlo ni actuar como si lo supiera. ¿Vale? El usuario del TDA no tiene que conocer cómo está representado. Entonces, la implementación debe garantizar que no se pueda conocer. Y además debe garantizar la protección de los datos. ¿Qué significa esto? Que debe ser imposible modificar los valores del tipo abstracto de datos de otra forma que no sea a través del interfaz público, con las operaciones que me dan. Si a mí me dan operaciones para arrancar y parar el coche, girar y acelerar y frenar, eso es lo que puedo hacer. Yo no puedo modificar la velocidad del coche sin utilizar esas funciones. ¿Vale? Imaginad que yo consiguiera saber cómo está representado el coche por dentro en la implementación que me han dado. Y sé que hay una estructura y que hay un campo que se llama velocidad y entonces desde mi código cojo y modifico el campo velocidad directamente, sin utilizar la operación acelera. Pues lo más probable es que cuando vaya a frenar, frene estas velocidades negativas. ¿Por qué? Porque el código está hecho pensando que todas las operaciones las hago a través del propio interfaz público. Pero si tú tocas directamente las tripas, pues te vas a saltar un montón de reglas y va a funcionar mal. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Ventajas que tiene el uso e implementación de tipos abstractos de datos.
Como estamos separando claramente entre implementación y especificación, eso conlleva, por ejemplo, que el desarrollo y el mantenimiento de una aplicación es más fácil. ¿Por qué? Porque yo uso tipos abstractos de datos que ya están hechos, que los he comprado o que los ha hecho otra persona en la empresa y que están bien hechos. Y a mí me aseguran que están bien hechos. Pues yo los utilizo. Y es más fácil poner acelera coche que todo lo que hay que hacer para que acelere de verdad. A mí me simplifica el desarrollo. Y además me garantiza que si está bien el módulo en el donde está ese tipo abstracto de datos, pues los errores que haya estarán en otra parte. Si yo estoy usando el módulo correctamente, los errores no están en el módulo, estarán en otra parte. Por eso mejora la fiabilidad y evidentemente la reusabilidad. Si yo creo un tipo abstracto de datos coche, lo podré usar en mi simulador y te lo podré pasar a ti para que lo uses en otra cosa y al hacer otro simulador diferente con el mismo tipo abstracto de datos sin volver a escribir otra vez el código de acelerar y frenar y demás. ¿Se entiende? ¿Sí? En esta asignatura no vamos a pediros que diseñéis vosotros tipos abstractos de datos más allá de los básicos que hacen falta para la práctica, pero que son bastante evidentes. Os daremos especificaciones, seguramente si os damos en el examen, para que implementéis el tipo abstracto de datos según esa especificación, ¿vale? Si acaso. Entonces, ¿qué tiene una especificación? Las especificaciones, en las transparencias que tenéis en los recursos, veréis que hay muchas formas de hacer especificaciones de tipo abstractos de datos y en segundo veréis formas muy formales, valga la redundancia. Aquí las vamos a ver la versión más informal. En una especificación tendremos el nombre del tipo abstracto de datos y su definición. Pues si pongo solamente coche, ¿a qué coche me refiero? ¿Al de la estadística de consumo o al del simulador? Pues tendré que definir qué tipo estoy especificando en concreto, a qué me refiero. Valores de dominio, pues tendré que limitar los valores que puede tomar mi coche. Y en el interfaz, pues ya lo hemos dicho. Tengo que poner el conjunto de operaciones, su sintaxis, el nombre de la función, qué devuelve, qué parámetros tiene. Y la semántica, qué precondiciones debo cumplir para usar la función y cuál es el efecto que tiene la función, ¿vale? En cuanto al conjunto de operaciones, normalmente tendremos operaciones que creen valores, operaciones que modifiquen los valores y operaciones que me devuelvan el valor de alguna parte, ¿vale? Pensando otra vez en el coche, yo podré crear un coche, podré acelerar el coche, que es modificar los valores internos de esa variable, y consultarlo. Le podré preguntar cuál es la velocidad actual del coche, ¿vale? Porque estará dentro, yo no la sabré si no se la pregunto. ¿Se entiende hasta aquí? Bien, pues, según el lenguaje de programación, la implementación de un tipo abstracto de datos se hace de una manera o se hace de otra. Vamos a ver cómo se hace en C. La vamos a hacer usando programación modular. Y lo que vamos a hacer es crear un módulo por cada tipo abstracto de datos. De tal manera que si yo quiero crear el tipo abstracto de datos tipo o coche, crearé un fichero .c y un fichero .h. ¿Qué voy a poner en el fichero .h? En el fichero .h voy a poner el nombre y el interfaz. Tengo que poner el nombre para que quien incluya ese fichero .h pueda declarar variables de ese tipo. Entonces pongo el nombre del tipo. Y tengo que poner el conjunto de declaraciones de las funciones que conforman el interfaz público del tipo. ¿Cuáles son las funciones que yo puedo utilizar? Pondré todas las declaraciones, no el código, las declaraciones, ¿vale? Ahora bien, quizá la parte de las funciones ya la veáis clara. Pongo ahí todas las cabeceras como hemos hecho antes con el natural, por ejemplo. Pero esto es nuevo. Para declarar el nombre del tipo vamos a usar esta estrategia. Vamos a crear una nueva palabra que va a ser justamente el nombre del tipo
y ese nombre va a corresponder con un puntero a una estructura tipo rep. Si estamos hablando de coche, sería typedef struct coche rep asterisco coche. Con eso lo que estoy haciendo es que la palabra coche la puedo utilizar para declarar variables de tipo coche, ¿ok? Que serán punteros a estructuras coche rep. Esto es lo que va en el fichero .h, que es lo que incluye cualquier módulo que vaya a trabajar con este tipo de extracto de datos. Es lo que conoce el usuario del tipo de extracto de datos. No conoce la implementación, no conoce cómo está representado internamente. Lo único que sabe es que hay una estructura coche rep, tipo rep, natural rep. Hay una estructura que contendrá la representación de tipo de coche, de natural, ¿vale? Pero no sabe qué tiene dentro de esa estructura, porque esa estructura la vamos a poner en el fichero .c. ¿Se entiende? La estructura rep, que de verdad tiene todos los campos que me sirven para representar, para modelar lo que yo quiero crear, que es el tipo de datos, eso va en el fichero .c. Y en el fichero .h lo que declaramos es un nombre que es un puntero a la estructura que está en el .c. Si os dais cuenta, estamos haciendo un puntero a algo que todavía no existe. En el .h estamos poniendo un puntero a una estructura que todavía no existe. Pero esto me lo permite C. Es un puntero a una estructura incompleta. Y ya lo hemos utilizado antes. ¿Dónde lo hemos utilizado lo de los punteros a estructuras incompletas? Cuando hacíamos nodos. A mitad de definir la estructura nodo, ya estábamos usando struct nodo asterisco siguiente. Es lo mismo. Lo puedo usar ahí que todavía no está definido y lo puedo usar arriba del todo. ¿Vale? La ventaja de esto es muy clara. Yo te doy el .h y el .c compilado, no te doy el código fuente, y tú puedes usar el tipo con las funciones que tienes en el .h, pero no tienes ni idea de cómo está implementado cada una de las funciones ni cómo está representada la estructura por dentro. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Hacemos el naturales.h y naturales.c en versión tipo abstracto de datos, porque lo que hemos hecho antes no llega a ser un tipo abstracto de datos, es un módulo, pero no es un tipo abstracto de datos. ¿Sabéis por qué no es un tipo abstracto de datos lo que teníamos hasta el momento? El naturales.h y naturales.c no llega a ser un tipo abstracto de datos. ¿Por qué? ¿Qué falla? ¿Qué le faltaría para ser un tipo abstracto de datos? ¿Pero por estructura o por qué razón? El problema es que aquí se ve que los naturales están representados mediante un entero. Y lo vemos en el .h. Esto es lo que falla. Que no estamos garantizando que la representación está oculta. Y como no lo estamos garantizando, lo veo que es un entero. ¿Y qué hago? Pues me voy a main y aquí le pongo -1. Y nadie me impide que haga eso. Estoy creando un valor natural negativo porque estoy accediendo directamente a la representación. Como sé que es un entero y puedo usar el igual para modificarlo, lo hago. Pero esto lo vamos a solucionar enseguida. En cuanto creemos nuestro tipo abstracto de datos siguiendo el esquema que acabamos de ver, vamos a conseguir la privacidad. Entonces vamos a hacerlo, venga. Primero creamos un par de ficheros nuevos, ¿vale? En lugar de naturales, como estoy creando el tipo abstracto de datos natural, no naturales, sino natural es lo que yo estoy creando, pues hago natural.h y natural.c. Y lo pongo con la n mayúscula, porque todos los tipos que yo cree les voy a poner la primera letra en mayúscula. De manera que al utilizarlo como tipo, sabré que es un tipo por la mayúscula. Es una convención como otra cualquiera.
¿Vale? Entonces, de naturales.h, ¿qué me llevo? Me voy a llevar todo y voy a quitar lo que me sobra. Voy a poner, donde pone naturales, voy a poner naturales, natural. Y esto lo voy a cambiar ahora mismo y voy a poner struct natural red puntero. Y ahora la palabra natural es un puntero a estructura natural rep. Ya desde fuera no se sabe qué es lo que tiene dentro de la estructura natural rep. Voy a quitar la gestión de errores de momento, ¿vale? Que quede esto un poco más claro. Esto lo tengo que cambiar, aparte del comentario. En principio está bien, ¿no? Vale. Y ahora nos vamos a ir a natural.c y en natural.c voy a copiar las 4 operaciones. ¿Qué tengo que incluir aquí? Natural.h. ¿Y qué me falta? La estructura natural red. Ahora es donde viene la decisión. ¿Cómo represento un natural? Con un entero, por ejemplo. Y le llamo valor. Entonces, una vez que tengo hecho esto, yo tendría aquí un tipo abstracto de datos natural con operaciones para sumar dos naturales, para restar dos naturales, para dividir un natural por otro y para multiplicar dos naturales. ¿Bien? Pero ¿cómo obtengo el primer natural? Porque estos son operaciones que usan naturales, pero ¿de dónde sale el primero? Aquí, cuando yo estaba usando naturales.h, lo ponía directamente con el igual. Pero ahora, si yo esto lo cambio por natural.h, ¿esto vale? No, porque estoy intentando asignarle que un -1 a algo que es de tipo puntero a struct natural. Eso no tiene sentido. ¿Qué le podría yo asignar que sí tendría sentido? Si natural es un puntero a struct natural rep, ¿cómo? No, natural flecha no. ¿Qué le puedo asignar yo a la variable a? ¿Qué es lo único que yo conozco? ¿Un entero o no? ¿Un puntero has dicho? No tenemos ninguna estructura. ¿Cuál es el único valor que yo le puedo asignar aquí conocido? ¿Qué dirección es la única que yo le puedo asignar a un puntero que sé que es una dirección null? Null. Esto es lo único que yo le puedo asignar a una variable de tipo natural. Con lo que me han dicho, en naturales.h, esto es lo único que puedo asignarle. Y con null, pues pocas sumas y restas voy a poder hacer. Por eso, cuando hacemos un tipo abstracto de datos, normalmente, y lo hemos dicho antes, normalmente entre las operaciones tenemos que poner operaciones de creación, de modificación y consulta. Operaciones de modificación y consulta tenemos aquí, de alguna manera. Estas también las podemos llamar operaciones de creación en realidad, porque crean un natural a partir de otros dos. Pero si son todas de crear un natural a partir de otros dos, ¿dónde creo el primer natural? Necesito tener como mínimo un crea, ¿vale? Crear un natural uno solo. ¿A partir de qué? Pues por ejemplo de un entero, ¿vale? Si me das un entero positivo, yo te creo un natural. Y con eso podré crear variables de tipo natural y luego sumarlas, restarlas, etc. ¿Se entiende? Vamos a ver cómo se hace esto. Si yo estoy en el código de naturales.c, cuando aquí me llega suma, esto lo voy a poder hacer así. ¿Qué significaría esta suma? Sumar punteros, y no es lo que quiero sumar. Yo lo que quiero es sumar el valor
de cada uno de los dos naturales, ¿vale? Entonces, primero vamos a hacer la operación crea, que a partir de un valor entero me crea un nuevo natural. ¿Cómo creo yo un nuevo natural? Sabiendo que natural con N mayúscula es puntero a struct natural rep, ¿cómo creo un nuevo natural? ¿Qué tengo que hacer? Yo aquí no puedo poner return valor, ¿no? ¿Qué tengo que devolver? Tengo que devolver un puntero a una estructura natural rep. Pues, ¿qué hago? Me pongo aquí una estructura. Y la devuelvo a la dirección de la estructura. ¿Eso qué será? Una dirección que estará ¿dónde? ¿En dónde estará? En la pila. ¿Dónde tengo que crear entonces yo el nuevo natural? En memoria dinámica. ¿Vale? Un nuevo natural lo voy a crear en memoria dinámica con malloc. ¿Qué tamaño necesito reservar? ¿Un entero? ¿Natural? ¿Natural rep? ¿O struct natural rep? Solo vale esta última. Natural solo no vale, porque el tamaño de natural solo es el tamaño de un puntero. Y lo que tengo que reservar es el tamaño de la estructura. ¿Ok? Y si pongo natural rep solo tampoco me vale, porque no está definida como tal. Está definida la estructura natural rep, pero no la palabra natural rep. ¿Sí? Entonces ya tengo reservada la memoria. Ahora, ¿qué hago con el valor? Lo guardo en el campo valor de esa estructura. Y finalmente, pues return nuevo. Ya tengo una forma de crear un natural. Ahora, ¿cómo sumo dos naturales? ¿Cómo hago la suma? Así no. Crear uno nuevo y en su valor poner la suma de los valores de A y de B, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Natural, nuevo, malloc, sizeof, natural rep, nuevo flecha valor, igual que A más B, A flecha valor más B flecha valor, ¿sí? Y return nuevo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Veis que esto es lo mismo que hacer esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Crea, hace el malloc, le pone en el valor lo que le pasamos como parámetro y lo devuelve. Lo que me devuelve crea lo devuelvo yo. ¿Se entiende, no? Vale. Nos quedamos con la versión extendida, que es la más clara. Bien, pues, si yo hago así todas las operaciones, en la resta, en la división, la multiplicación y demás, lo iré haciendo sin problema. En donde tenga situaciones de error como esta, ahora la situación de error la detecto así, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué valor podría yo devolver para informar de que no he podido hacer la resta? ¿-1? Null. Fijaos que una vez que paso a utilizar este modelo, null siempre me vale para indicar error de algún tipo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque null nunca es un valor válido. Sea lo que sea, natural, coche, lo que sea.
¿Ok? Y si no, pues tengo que hacer la resta, que esta vez sí la voy a hacer con crea, para que se quede corto. ¿Vale? Bien, podría seguir así, pero no voy a seguir más. Porque quiero contaros otra cosa. Y como aquí solo hacemos resta y la división la voy a comentar ahora mismo para que no falle. Vamos a ver, me voy a natural.c y aquí en la división voy a poner... Bueno, sí que tampoco me cuesta mucho trabajo. Venga. Si b flecha valor es igual a 0, entonces devolvemos nulo. Y si no, devolvemos esto. A entre b. Bien. Y aquí devolvemos directamente la multiplicación. ¿Sí? Me voy al main y tengo esto. Pero, claro, ahora ya no... En este main estábamos siguiendo la explicación que nos habían dado del módulo naturales, en el que había una variable error. Aquí no tenemos nada de eso. Aquí lo que tenemos es que si R es nulo hay un error y si no ha ido bien la cosa. Entonces si R es igual a nulo es que ha habido un error y no tenemos mensajes de error en este caso. Y aquí si es igual a nulo también. ¿Vale? Lo que nos queda es modificar esto de aquí. Tenemos que hacer que la A y la B tengan algún valor. Entonces hacemos aquí crea y le ponemos un 1, crea y le ponemos un 2. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No voy muy rápido? En R voy a poner un null, aunque no me hace falta nada, lo inicializo a nulo. Y me falta la Z, que no la tengo. Natural Z, crea y el 0. Vamos a ver si esto compila, que llevamos un buen rato escribiendo código. Natural.c en lugar de naturales.c. A ver. El formato de espera un entero, pero es de tipo natural. Mirad. Estoy intentando mostrar R, que es el resultado, como lo mostraba antes. Bien, pero evidentemente ahora R es un natural, que es un puntero a una estructura natural rep. ¿Qué significa eso? Que yo en mi interfaz tengo operaciones, pero no tengo suficientes operaciones, porque con esto puedo crear valores y operar con ellos, pero no puedo verlos. ¿Os dais cuenta? No puedo verlos. De alguna manera tengo que conseguir verlos. ¿Qué hago? Añado una operación para mostrarlo por la pantalla. ¿Se entiende? ¿Sí? Si hay dudas, paradme, si soy muy poquito. Podéis pararme sin problemas. ¿Cómo muestro por la pantalla el valor del natural n? Con un printf, %d, n, flecha, valor. Porque ¿podría yo poner aquí r, flecha, valor? Sí, pero no sabes cómo está hecho. No sabes cómo que la estructura tiene campos a valor. Como clientes, como usuarios del tipo abstracto de datos, no sabemos cómo está representado. Pero aunque lo supiéramos, si ponemos esto, falla. ¿Por qué? Porque natural es un puntero a una estructura incompleta. Y C no te va a dejar hacer esto. ¿Vale? Por eso esta forma protege la implementación y oculta la representación. ¿Vale?
Entonces, la única forma es crearnos una operación nueva como muestra. ¿Ok? Aquí vamos a poner... ¿dónde estaba yo? Aquí. Muestra R. Y aquí muestra R. Vamos a ver qué más fallos tenemos. Estamos usando error todavía en algún sitio. Sí, aquí. R. ¿Y el porciento es? ¿Qué por ciento? El porciento S. A ver, crea... Declaración implícita de malloc. ¿Qué ha pasado? Si el ST de libro estoy incluyendo. Pero en natural.c, que es un módulo, ahí no lo estoy incluyendo. Como lo necesito en este módulo también, lo incluyo desde el propio código del fichero C. ¿Vale? No lo pongáis en el punto H. Lo ponemos aquí, que es donde lo usamos. Y printf. Como estoy usando printf ahora aquí, pues me pasa lo mismo, pero con stdio. Ok. Error en la resta. ¿Vale? Ya tenemos lo mismo que teníamos antes, porque al restar 1 menos 2 no se puede. Si restamos 3 menos 2, pues sale un 1 y error en la división, porque era una división por 0. ¿Bien? ¿Entendido? Entonces, hemos visto que es un tipo abstracto de datos. Las ventajas que tiene el uso de los tipos abstractos de datos. Cómo implementar un tipo abstracto de datos en C manteniendo o garantizando, mejor dicho, la ocultación de la representación y la protección de los datos. A partir de ahora, todo lo que vosotros veáis en vuestro programa que tiene sentido darle un nombre y que se tenga que representar con más de una variable diferente, es digno de crearlo como tipo abstracto de datos. Por ejemplo, edad, pues edad no, porque es un entero. ¿Bien? Pero posición, ¿la posición qué es? Una coordenada X y una coordenada Y. Pues ya son dos valores diferentes, de tipo entero o tipo real, ya depende de la elección, depende de la representación, pero me hago el tipo abstracto de datos posición. ¿Qué operaciones necesito yo para manejar posiciones? Necesito crear posiciones, necesitaré consultar la coordenada X de una posición, ¿sí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo consulto la coordenada X de una posición? Añadiendo al interfaz público una operación que me devuelva un valor entero o real, según de qué tipo sea, de la coordenada X y probablemente otro para la coordenada Y. ¿Se entiende? Esas son operaciones de las de obtener valor. Y si quiero modificar una posición y cambiarla de sitio, pues me hago una operación, mueve posición, y le paso una posición como parámetro y un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical, de tal manera que internamente le suma a la X el desplazamiento horizontal y a la Y el desplazamiento vertical, y hemos cambiado el valor de esa variable. ¿Se entiende? Pues casi cualquier cosa la podéis convertir, o mejor dicho, os conviene crear un tipo abstracto de datos para representarlo y luego usar variables de ese tipo. Nos queda un detalle bastante importante. Mirad, en el programa de los naturales yo he creado 3 naturales aquí. Y luego he creado aquí uno como resultado de la resta y otro como resultado de la división. Pero cada vez que creamos un natural estamos reservando memoria dinámica, ¿verdad? Pues eso significa que hay que liberarla en algún sitio. Y eso significa que aunque en la especificación normalmente no nos lo digan, en la especificación nos dirán que se puede crear un natural a partir de un entero mayor que 0, que se pueden sumar 2 naturales.
Pero no te van a decir que tengas que liberar la memoria de un natural, porque la especificación es independiente de la implementación y hay lenguajes en donde la memoria se libera sola. Entonces, si estamos en un lenguaje como C, donde la memoria no se libera sola, yo tendré que añadir una operación, libera o borra, como queramos llamarla, que dado un natural, libere la memoria asociada. ¿Cómo hago esta operación? Hombre, pues difícil no es, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Free n, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y a la hora de usarlo hay que ser consciente. Y hay que ser consciente que esta R tiene un natural nuevo. Y si yo vuelvo a hacer esto, pierdo la dirección de memoria de este natural. ¿Lo veis? Entonces, antes de hacer esto, tendré que hacer libera R. Y después de hacer todo, tendré que otra vez libera el segundo R, libera A, libera B, libera Z. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora ya sí tengo mi programa terminado. ¿Vale? Os voy a enseñar, si me va bien la cosa. Creo que aquí no, esto no es. A ver. Sí. Aquí tengo, voy a cerrar todo lo que tengo aquí abierto y os voy a enseñar lo que tengo aquí. Tengo un tipo de extracto de datos natural muy parecido al que hemos hecho ahora, pero con una interfaz ligeramente diferente porque también añade comparar dos naturales y calcular el número de cifras que tiene un natural. Y libera aquí se llama borra, ¿vale? Al margen de eso es lo mismo que hemos hecho. Pero tengo dos implementaciones diferentes de este mismo tipo de extracto de datos, porque este fichero.h básicamente es la especificación. Entonces tengo dos implementaciones. Tengo natural.c, que es casi igual que lo que acabamos de hacer ahora, se representa mediante un valor. Bien, tengo aquí la forma de calcular el número de cifras. Y tengo otra implementación que es más ambiciosa, porque esta vez represento un natural mediante un array de 10.000 cifras. ¿Vale? Y claro, todas las operaciones, suma, resta, multiplicación, pues son mucho más complicadas, ¿no? Porque hay que estar trabajando con todas las cifras como se hace a mano. ¿Vale? Entonces tengo esas dos implementaciones del mismo tipo de extracto de datos. Y tengo un programa principal en el que he implementado la función factorial. El factorial de un número, ¿qué es? Ese número multiplicado por el factorial del anterior, ¿no? Ok. Fijaos que yo tengo aquí factorial de un número n, calculo, le resto 1, calculo el anterior y al final el resultado es multiplicar n por el anterior, ¿vale? Lo que pasa es que tengo que estar jugando con borrar la memoria de los números naturales que voy generando intermedios. Este fichero .c lo voy a compilar voy a compilar primero por separado los dos tipos abstractos, las dos implementaciones del tipo de extracto de datos natural. Primero natural.c y eso me generará natural.o, ¿lo veis ahí? Y ahora compilo natural2.c y me tiene que generar natural2.o, ¿ok? Y ahora voy a compilar para generar el fichero test main.c, que es donde está la función factorial usando el tipo de extracto de datos natural, y voy a usar la implementación que hemos hecho hoy en clase.
ejecuto test, me pide un número para calcular su factorial. Si le doy el 3, me dice 6. Si le doy el 10, me dice 3.628.800. ¿Sí? ¿Ese es el factorial de 10? Cualquiera sabe, ¿no? Y si le doy 100, me dice 0. ¿Por qué me dice 0? Porque se sale de rango, ¿vale? Pero ahora cojo y compilo mi programa main.c con el natural 2.o, sin tocar nada. El código del main.c es exactamente el mismo, solo que ahora me han dado una versión mejor del tipo extracto de datos, una implementación mejor del tipo extracto de datos. No más eficiente, sino con más capacidad. Entonces yo no he tocado para nada mi programa, pero ahora el factorial de 1 es 1, el de 3 es 6, el de 10 es 3 millones y el de 100 es ese número de 158 cifras. ¿Se entiende? Pues esta es la ventaja principal de la programación modular y de los tipos abstractos de datos. Yo soy capaz de escribir programas sencillitos que usan un tipo que por dentro puede ser muy complejo. Esa complejidad yo no la tengo por qué conocer, solo sé cómo manejar el tipo abstracto de datos, pero mi programa es muy potente. Y si me dan una versión mejor, que sigue cumpliendo la misma especificación, mi programa se aprovecha de toda esa potencia sin tocar nada a mi programa. ¿Vale? ¿Se entiende? Pues con esto terminamos. Si no tenéis ninguna duda, claro. ¿Dudas? Hablando de programación modular, hemos dicho que era más reusable y que era más escalable. Pero normalmente, si hacemos un proyecto y incluimos más de un módulo, es probable que tengamos varias funciones que se llamen create. Entonces, otros lenguajes permiten herramientas para que no se choquen los nombres. En C, ¿qué podemos hacer? En C, por si no se oye la pregunta, para evitar la colisión de nombres entre diferentes módulos, una de las estrategias que recomiendan, que aparecen en las transparencias que tenéis en el aula virtual, es ponerle delante de las operaciones un prefijo, que normalmente es el nombre del módulo. Entonces aquí podríamos recurrir a poner natural crea, natural borra, natural suma, natural... Pero no hay una solución nativa. Esta es la solución nativa. C es así de sencillo, así de básico, no tiene otra forma de hacerlo. En C++ sí hay otras formas de hacerlo y en otros lenguajes de programación también, claro. Pero en C lo único que tenemos es esto. Manualmente le ponemos por delante un prefijo que nos distinga efectivamente todos los crea que yo tenga en los diferentes módulos, de qué módulo es cada uno. ¿Vale? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues que tengáis unas buenas vacaciones, programad todo lo que podáis y lo dejamos aquí.